nuestros hermanos y amigos que se están conectando el día de hoy a través de esta conexión desde el hogar. Les damos la bienvenida a todos aquellos que se están sumando, ya que, como es habitual, cada domingo nos reunimos en torno a conexión desde el hogar, como lo hemos estado haciendo este último tiempo. Y hoy vamos a tener el comienzo de una nueva serie, así que también yo quiero invitarles en este momento, aparte de darles la bienvenida, a que usted pueda ir y buscar una Biblia, tenerla a mano, para que juntos podamos compartir la lectura bíblica que vamos a ir teniendo durante este periodo de conexión. Yo quiero pedirle a ustedes que puedan tomar cómodamente un lugar en su hogar, para que de esta manera entonces podamos dar comienzo a esta conexión. Y también quiero pedirles que puedan ustedes buscar en su Biblia en Primera de Crónicas, el libro de Primera de Crónicas, libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 29, donde vamos a darle lectura desde el versículo 10 al versículo 13. Y en esta oportunidad yo le voy a pedir a nuestra hermana Lorena Mercado que pueda darle lectura a este texto desde su casa. Así que busque usted, mientras tanto, Primera de Crónicas, el capítulo 29, desde los versículos 10 al 13, y nuestra hermana Lorena Mercado nos va a guiar en esta lectura bíblica. Hermanos, les saludo con mucho cariño. Vamos a leer la lectura bíblica que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 29, del versículo 10 al 13. Dice así: Entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Amén. Nuestra hermana Lorena nos ha guiado en la lectura de este texto que hemos compartido todos desde nuestras casas, en donde podemos ver cómo desde la alegría de David brota una adoración hacia Dios por lo que Él es, por lo que Él hace día a día en nuestras vidas, porque de Él es la pertenencia de esta alabanza. Es interesante ver el texto que dice: tuya es, oh Jehová, la alabanza, la magnificencia. Es un sentido de pertenencia. No adoramos a Dios solamente porque creemos que la merece, sino que adoramos a Dios porque le pertenece la adoración, a Él y a nadie más, porque Él es quien día a día brinda de sus riquezas y de su gracia para nuestras vidas. Porque Él, si no nos ha dado lo que nosotros deseamos, es quien lo ha retenido, porque en su misericordia así Él lo ha querido. Y es por eso que yo quiero invitarles en esta hora que de la misma manera en que el rey David adoraba al Señor y bendecía al Señor, usted puede hacerla desde su casa, a través de la música, a través de la oración, a través de este tiempo que vamos a compartir. Dios no necesita de nuestra adoración. Más adelante, si usted puede seguir meditando en estos textos, dice: ¿quiénes somos nosotros para darte esta adoración? Sin embargo, y a pesar de eso, Dios en su misericordia nos permite alabarle y exaltarle. Y es por eso que debemos hacerlo, porque de Él es la alabanza y la adoración. De Él es nuestra gratitud y de nadie más que solo Él. Y yo quiero en este momento invitarles a ustedes a tener un tiempo de oración, y que en este tiempo de oración usted pueda exaltar al Señor por lo que Él es. Oremos juntos desde su casa. Padre Santo que estás en los cielos, tú eres digno de toda nuestra alabanza, tú eres digno de toda nuestra adoración. A ti y solo a ti te pertenece que reconozcamos que eres grande, que reconozcamos que eres santo, que reconozcamos que como tú no hay nadie. Ni el sol, ni las estrellas, ni las montañas, ni los truenos, nada se compara con tu gloria. Es más, cada una de estas cosas son siervos para manifestar tu gloria,
pero no merecen ninguna alabanza, ninguna adoración como lo hacen otras personas. El sol ni la luna son dignos de ser adorados, porque cada uno de ellos ha venido de tu mano. Señor, tú eres digno de toda adoración. Señor, solo a ti te pertenece la alabanza, el reconocimiento de la gloria. Y eso es lo que queremos hacer en este día, glorificarte, reconocer que todo lo que tenemos ha venido de tu mano y lo que no tenemos ha sido retenido por tu mano. Pero en cada una de estas cosas, donde hemos tenido o donde no hemos tenido, tú eres digno de nuestra alabanza y adoración. Muchas gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a que juntos podamos cantar una canción que va a ser dirigida en este día por nuestro hermano Alex González. Criaturas del gran Rey, alcen su voz, canten a Él, alabadle, aleluya. Ardiente el sol con su fulgor, oh luna de suave esplendor, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Todos bendigan al Creador con una humilde adoración, alabadle, aleluya. Padre, Hijo y Espíritu, alaben tres en uno son, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Los redimidos del Señor, vengan alegres por su amor, aleluya, aleluya. Cristo el pecado derrotó, tus cargas sobre él llevó, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Ante el Rey se postrará,
aleluya, aleluya. Hemos reconocido recién quién es Dios, su majestad, que todo proviene de Él, que todo lo que tenemos ha sido por su mano bondadosa. Hemos reconocido su grandeza a través de la lectura bíblica y a través de la canción que hemos cantado recién. Y en este periodo ahora vamos a reconocer quiénes somos nosotros delante de Dios. Vamos a reconocer que en nuestro corazón hay pecado, que en nuestro corazón hay cosas que no engrandecen a este Dios en muchos periodos de nuestro día. Y es por eso que es importante que tomemos este tiempo de confesión de pecado para presentarnos delante de Dios y reconocer también no solo quién es Él, sino que cuál es nuestra posición y quiénes somos nosotros. Y para esto, nuestra hermana Emma Rivera nos va a guiar en esta lectura bíblica a través del libro de Santiago, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Así que busquen su Biblia, el libro de Santiago. Vamos a darle lectura al capítulo 4, desde el 1 hasta el 10. Y nuestra hermana Emma, desde su casa, nos va a guiar en esta lectura bíblica. Estimados hermanos, esperando se encuentren bien, los quiero invitar a que juntos podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago y que juntos podamos leer en el capítulo 4 de los versículos del 1 al 10. Dice así: ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen guerra, no tienen porque no piden. Cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Amén. Este texto que hemos leído nos ayuda y nos da pie para desnudar nuestro corazón delante de Dios. En el periodo anterior veíamos que toda la bondad, la majestad, todo lo bueno venía de Dios. Pero la pregunta de este texto es: ¿de dónde surgen los males, las peleas, las discusiones, las guerras, los malos deseos? Y la claridad es que no es en ningún caso de Dios. Ahora nosotros estamos viendo nuestro propio corazón. Y todo esto proviene de Él, de nuestra propia maldad. Y es por eso que es importante este periodo de tiempo, para que podamos confesar nuestros pecados. Tome usted un momento en su hogar, pause este video, doble sus rodillas si así lo desea hacer, y ore al Señor y confiese lo que hay en su corazón, en sus pensamientos, y ruegue y clamemos a Dios para que Él nos perdone y transforme día a día nuestras vidas por la obra de Jesús. Yo le invito a pausar este video y a tener un tiempo de confesión de pecados. Señor, reconocemos en esta hora nuestras maldades. Reconocemos que fuera de ti no hay bondad alguna en nosotros, Señor, de la cual podamos nosotros hacer alarde. Aún si hubiera alguna bondad, ya el alarde ensuciaría cada una de esas cosas, Señor. Pero sabemos que en nosotros no hay bondad alguna fuera de ti. Y es por eso que reconocemos y hemos reconocido en esta hora que necesitamos tu gracia para andar en caminos bondadosos. Que necesitamos que tú, Señor, nos pongas
en las buenas obras que tú has hecho para que nosotros caminemos. Señor, danos en tu misericordia el poder obrar para bien, el poder obrar para tu gloria. Señor, perdona nuestras ofensas y pecados y permítenos día a día poder honrarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener un tiempo para meditar en una alabanza y cantar juntos en esta oportunidad dirigidos por nuestra hermana Fernanda. ¿Quién conoce su Salvador? Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Gran amor, corazones abiertos recibo. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo ahora y en futuro, y esperanza fiel en su amor
confiamos, hay descanso en Él. Queridos hermanos y amigos que están con nosotros, al principio de esta conexión invitábamos a toda la familia a reunirse. Y lo hacemos porque sabemos que como comunidad y como familia debemos participar del Día del Señor. Y es por eso que en este momento le vamos a pedir a todos los niños que están ahí en sus casas que puedan tomar este tiempo para poder compartir Conexión Kids a través de una canción que va a estar siendo dirigida con las acciones por las hijas de nuestro hermano Rodrigo Ramírez y Zaida. Entonces, yo les quiero pedir a todos los pequeños que estén en sus casas que se pongan de pie y nos lleven a nosotros, los padres, a poder hacer las acciones junto a ustedes. Para compartir Conexión Kids junto con los niños de nuestra congregación, nuestros hijos en la casa, y ha sido un periodo de bendición del Señor. Pero ahora vamos a tener un tiempo para compartir el sermón, el mensaje, la palabra de Dios. Este sermón va a dar comienzo a una nueva serie que se llama El regreso por su anhelo. Y para ello yo quiero pedirles que busque en el libro de los Hechos, capítulo 17, vamos a dar lectura desde el verso 1 al 9, para introducirnos en esta serie
y de esta manera dar el pase también al predicador. Así que leamos Hechos 17 desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y dice así: atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, éstas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Les saludo cordialmente, amada iglesia. Y las primeras palabras que quiero expresar son palabras de gratitud. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus oraciones, por su preocupación, por sus llamadas telefónicas. Muchas gracias por preocuparse de mi salud, de mi familia, de mis hijos. Gracias a Dios hoy estoy mucho mejor, aun cuando mi pierna sigue estando un poco inflamada. Y les pido que por favor ustedes puedan seguir orando por mí, ya que voy a tener que hacerme algunos exámenes para poder ir evaluando esta situación y tomar el mejor procedimiento según los especialistas. Pero quiero yo darles muchas gracias a cada uno de ustedes por su amor, cariño, por su afecto durante este tiempo. Ahora, pasando a lo que nos convoca en esta hora, hoy nosotros iniciamos una nueva serie de sermones. Esta nueva serie de sermones está basada en las cartas de Pablo a los tesalonicenses, carta número 1 y carta número 2, cuyas cartas comúnmente se conocen como cartas escatológicas. Y hemos titulado esta nueva serie a los tesalonicenses con el título de El anhelo por su regreso. Ese ha sido el título con el que hemos bautizado, digámoslo así, esta nueva serie de sermones, y que tiene un subtítulo que busca ayudarnos a poder lidiar con dos grandes errores. El subtítulo consiste en anhelar el regreso de Cristo con los pies puestos en la tierra y con los ojos puestos en el cielo. Y la razón de este subtítulo es para poder orientar a la iglesia y a todos los que quieran estudiar esta carta a los tesalonicenses, teniendo cuidado en dos áreas. La primera, que tiene relación con sobreestimar esta doctrina, que a causa de eso, muchas personas, al pensar que estamos a las puertas del retorno de Cristo, que Él puede llegar en cualquier momento, en el tiempo de Pablo, así como también hoy, algunos, debido a esa convicción, ellos dejan sus trabajos, dejan sus responsabilidades,
dejan de preocuparse de su futuro, abandonan los estudios, etc. Por eso es que nuestra invitación al momento de estudiar estas cartas a los tesalonicenses es que podamos hacerlo de manera que nuestros pies estén puestos en la tierra, que anhelemos el regreso de Cristo, pero que a la misma vez nosotros sigamos trabajando, cumplamos con nuestras responsabilidades y de esa forma que el Señor nos encuentre siendo fieles en aquellas cosas que Él nos ha encomendado. Pero por otra parte también nosotros hemos titulado o hemos subtitulado esta serie con la idea de que no solamente tenemos que tener los pies en la tierra, sino los ojos en el cielo, para evitar un segundo error, que es el de minimizar la doctrina del retorno de Cristo. Muchos, así como en el tiempo de Pedro, cuando él escribe su segunda carta, hay muchos burlones que hoy consideran la segunda venida de Jesús como un mito o simplemente como algo que ya aconteció, donde las profecías dadas en relación a la segunda venida de Jesucristo se han cumplido en el primer siglo. Sin embargo, nosotros al examinar las Escrituras consideramos de que esa visión está equivocada, que minimiza, desprecia esta doctrina y que nosotros al estudiar esta carta a los tesalonicenses no solamente debemos tener nuestros pies en la tierra, sino también nuestros ojos en el cielo, expectantes a su retorno. Así que durante este tiempo vamos a estar estudiando esta carta y vamos a buscar a través de cada sermón poder llevar a cabo por lo menos 4 objetivos. Y estos objetivos tienen relación con los propósitos de Pablo al escribir esta carta a los tesalonicenses. Y esta es ayudar por lo menos a 4 clases de personas. En primer lugar, Pablo escribe para ayudar a la iglesia que está sufriendo. Ustedes tienen que entender de que cuando Pablo fundó la iglesia de Tesalónica, ellos fueron y se convirtieron al Evangelio en medio de la persecución, en medio del sufrimiento. Por tanto, Pablo busca animar a aquellos que están sufriendo, busca ayudar a los que están sufriendo. Y puede ser posible que tú en este momento estés siendo afligido, estés sufriendo por alguna situación X. Bueno, yo quiero mostrarte que esta carta puede ser muy pertinente para ti. En segundo lugar, nuestro segundo objetivo al estudiar esta carta y cada vez que nosotros expongamos algún pasaje de esta hermosa epístola, es poder también orientar a los descaminados, ayudarlos a poder tomar el camino correcto. Porque Pablo aquí, en esta carta a los tesalonicenses, nos comenta de que algunos hermanos han comenzado a tener relación con la inmoralidad. Se han comenzado a comportar de manera rebelde en contra de la autoridad, así como también han dejado sus responsabilidades. Entonces, Pablo les exhorta a vivir como hijos, a vivir como elegidos, teniendo convicciones y viviendo a la luz del camino trazado por el Evangelio. Por tanto, si tú por alguna razón también te sientes un poco desorientado, que hoy día no comprendes quién eres realmente, yo pienso que esta carta puede también ser muy útil para ti. En tercer lugar, Pablo escribe esta carta también para ayudar a los que están sin consuelo, a los desconsolados. Muchos hermanos en el tiempo de Pablo, cuando escribió esta carta, habían perdido seres queridos. Ellos estaban muy tristes porque no comprendían cómo es que ellos iban a poder disfrutar del retorno de Cristo. Entonces Pablo les escribe para darles orientación también, para consolarles. Y hoy tal vez muchos de nosotros o cercanos a nosotros están en la misma condición que estos hermanos de Tesalónica, desconsolados, han perdido seres queridos, tal vez no por la persecución, pero sí a causa de la enfermedad, a causa del COVID-19, etc.
esta carta también puede ser muy útil para estas personas. Y por último, esta carta también cumple el objetivo de poder ayudar a aquellos que están confundidos, aquellos que tienen preguntas, tienen dudas. Y Pablo, a través de especialmente la segunda carta a los tesalonicenses, busca responder y ayudar a aquellos que tienen más preguntas que respuestas. Y posiblemente esta también sea la condición de muchos, donde esta área de la escatología, de la segunda venida de Cristo, es un área desconocida, donde hay muchas opiniones, muchas posiciones teológicas, y donde nosotros queremos dar orientación a través de la Biblia. Así que estos van a ser nuestros objetivos al momento de expresar y exponer las Escrituras. Por tanto, ahora quiero invitarte a que tú puedas abrir tu Biblia en la primera carta a los tesalonicenses, y quiero que tú puedas ir y considerar conmigo los primeros 10 versículos, los cuales vamos a ir tratando a través de, digámoslo así, 3 ejes. Voy a intentar abordar este pasaje en 3 grandes secciones. Lo primero que yo quiero explicarte del texto es el qué del pasaje, donde voy a intentar enfocarme en su contexto y llevaré a cabo algunas observaciones. Luego buscaré poder enfocarme en el cómo del pasaje, donde intentaré darle respuesta a algunas interrogantes, es decir, cómo este pasaje ayuda a los que sufren, cómo este pasaje ayuda a los que están descaminados, cómo este pasaje ayuda a los que están desconsolados, cómo este pasaje ayuda a aquellos que están confundidos. Y por último, mi última sección será poder hablar acerca de el quién del pasaje, donde intentaremos ver el Evangelio a la luz del texto. Así que lo primero que vamos a hacer es considerar nuestro contexto para luego observar o hacer algunas observaciones a partir de estos 10 versículos. Así que te invito a que puedas por un momento abrir tu Biblia y puedas considerar el versículo 1. El versículo 1 dice así: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. En relación a este texto, son 3 cosas que me gustaría a mí poder destacar con relación a su contexto. Número 1, quiero hablarte acerca del autor de esta carta. Número 2, quiero hablarte acerca de sus receptores. Y número 3, me gustaría poder enfocarme por un momento en la salutación de esta carta. En relación a su autor, como ustedes pueden observar en el versículo 1, la primera parte, el texto nos enseña de que es Pablo quien escribe esta carta en colaboración, digámoslo así, junto a Timoteo y Silvano. Silvano y Timoteo son 2 personas muy conocidas por la iglesia de Tesalónica. Silvano es Sila, según Hechos capítulo 17, y es aquel amigo, compañero de Pablo, que él ayudó a fundar la iglesia de Tesalónica cuando Pablo estuvo allí en su segundo viaje misionero. Por tanto, es muy importante que Pablo escriba junto a Silvano o Sila, porque es alguien conocido. Y por otra parte, tú encuentras a Timoteo, quien también es otra persona que la iglesia conocía, porque debido a que Pablo tuvo que huir de Tesalónica a causa de la oposición, y aun cuando intentó muchas veces el poder regresar y poder ayudar a esta recién iglesia que surgía, debido a que se le fue impedido por Satanás, como él lo aborda más adelante en esta carta, él envía a Timoteo para poder orientar, ayudar y animar a la iglesia. Por tanto, al escribir Pablo junto a Silas y a Timoteo, Pablo lo hace junto a personas que la iglesia muy bien conocía. Ahora, hay una cosa así inusual en la manera en que los autores o el autor Pablo se presenta en esta carta, que sería bueno destacar.
Y es el hecho de que Pablo aquí se presenta sin sus credenciales de apóstol, lo cual algunos estudiosos comentan de que la razón de dicha forma de presentarse es debido a que Pablo y la iglesia tenían una muy buena relación, al punto de que él no necesitaba de credenciales para poder ser escuchado por la iglesia. Entonces, aquí tenemos en primer lugar nuestro autor, Pablo, junto a Silas y a Timoteo. En segundo lugar, quiero que tú te enfoques en el versículo 1 nuevamente y veas el receptor de la iglesia, que en este caso es la iglesia a los tesalonicenses. Tesalónica es una ciudad muy importante de la región de Macedonia. De hecho, es la capital de Macedonia. Es una ciudad libre que, según Hechos capítulo 17, tenía sus propios gobernantes, y una ciudad también muy próspera comercialmente debido a su puerto. Esta ciudad fue conocida por Pablo en su segundo viaje misionero, y Pablo logró llegar aquí por pura gracia, ya que si tú recuerdas conmigo un poco la historia, Hechos capítulo 16 nos cuenta de que Pablo tenía todas las intenciones de viajar hacia Asia, pero Hechos 16 nos comenta de que Dios se lo impidió a través de el Espíritu Santo y a través de una visión. Un varón de Macedonia que se le apareció de noche y que le suplicaba que viniera a ayudarlo. Entonces, a través de esa visión, Pablo entiende de que Dios le está llamando no hacia Asia, sino hacia Europa, y de esa forma llega a la ciudad de Tesalónica. La ciudad de Tesalónica es una ciudad que en aquel entonces tenía aproximadamente 200.000 habitantes. Habían judíos, habían griegos, etc. Y según el registro que nosotros observamos en Hechos capítulo 17, a Pablo le bastó solamente 3 sábados para poder formar esta hermosa iglesia de los tesalonicenses. Ahora, obviamente eso produjo un gran problema dentro de la ciudad, porque al convertirse judíos, griegos que adoraban a Dios y mujeres prominentes, dice el texto que algunos judíos opositores se llenaron de envidia y buscaron ir en contra de Pablo. Y por esa razón es que ellos tuvieron que huir de noche a Berea y tuvieron que dejar a esta iglesia que recién comenzaba y que necesitaba mucha instrucción. Ahora, es interesante también y una forma inusual en la manera en que Pablo le escribe a esta iglesia en esta carta. Es decir, mira tú el versículo 1, Pablo les escribe diciendo a la iglesia de los tesalonicenses. Comúnmente, si tú, por ejemplo, revisas las cartas que él escribe a los colosenses, a Éfeso, a la iglesia de Galacia, a la iglesia que está en Roma, siempre él está escribiéndoles como los hermanos que están en Roma o en Colosas o en Éfeso o en Galacia, pero nunca les escribe como lo hace aquí, a la iglesia de los tesalonicenses. Y esto también ha generado varias discusiones y preguntas. ¿Por qué Pablo escribe de esta forma tan inusual? No solamente en esta primera carta, sino también en su segunda carta. Y dentro de los estudiosos, nuevamente, se formula que la razón de esto es fomentar la identidad de esta iglesia recién nacida, donde Pablo busca hacerles ver a ellos que ellos no son una asamblea judía, ni tampoco ellos hacen un culto pagano, sino que ellos son una iglesia de Dios, una iglesia que está en Dios el Padre y en Jesús, en el Señor Jesús, lo cual habla de su identidad
Y como muy bien dice William Barclay, define de alguna manera la condición de la iglesia, donde su atmósfera es Dios, donde ésta vive y existe. Y por último, me gustaría comentarte acerca del versículo 1, la salutación. Es decir, el hecho de que Pablo aquí menciona esta idea de la gracia y la paz a ustedes. De alguna manera, esta salutación busca representar la condición de la iglesia, donde la gracia manifiesta el medio por el cual la iglesia a los tesalonicenses fue salva, y la paz es el resultado de dicha salvación, donde podemos observar que es una iglesia que tiene relación con Dios, según lo que ya el mismo texto nos comenta. Entonces, a modo de contexto, podemos observar estas tres cosas. Número 1, su autor, el autor de la carta. Número 2, los receptores, la iglesia a los tesalonicenses. Y número 3, la salutación. Ahora, permíteme también avanzar ahora y hacer algunas observaciones del texto, donde yo quiero enfocarme en tres grandes áreas, en los versículos 2 al 10. Donde, en primer lugar, quiero yo que tú te enfoques en el versículo 2. El versículo 2 dice así: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, cuando los mencionamos en nuestras oraciones. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Pablo, de alguna manera, está mostrándonos la oración de gratitud que, en conjunto a Timoteo y a Silvano, continuamente hacen por la iglesia. Pablo siempre ha sido un modelo de oración, alguien que se destaca no solamente por su buena teología, sino también por sus tiempos de oración y por sus oraciones manifestadas en las cartas, lo cual debe llamarnos a nosotros mucho la atención y debería también a nosotros como Iglesia Cristo el Salvador, al tener una hija como es la congregación de los ángeles, debería a nosotros llamarnos la atención de cómo tú y yo estamos preocupándonos de nuestra hija. Pablo ora continuamente por esta iglesia recién nacida que se encuentra allí en Tesalónica. Tú y yo oramos por esta hija que tenemos allí en Los Ángeles. Yo me temo que esto no sea así. Y lo comento sencillamente porque, como ustedes saben, y como se anuncia todos los domingos, todos los lunes nosotros nos reunimos para poder orar e interceder por la iglesia. Pero lamentablemente, desde que comenzamos, muy pocas personas asisten a orar. Últimamente hay 2 o 3 personas que participan, pero comúnmente la iglesia no está presente en estos tiempos de oración, a pesar de que hoy día esto no involucra moverse del lugar del que nos encontramos, sino que solamente consiste en apretar un botón en el celular o abrir el computador. Pablo oraba por su hija, por esta iglesia en Tesalónica. Tú y yo deberíamos seguir su ejemplo. La segunda observación que me gustaría hacer también es con respecto a las virtudes de esta iglesia que se encuentra aquí en el versículo 3. Mira tú lo que dice Pablo en relación a esta iglesia. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esta iglesia se caracterizaba por 3 grandes virtudes. En primer lugar, su fe que generaba obras, tal cual como Santiago lo comenta, una fe viva. En segundo lugar, un amor que se manifestaba a través del esfuerzo, el sacrificio, la fatiga.
que involucra más que simplemente palabras, que involucra más que simplemente un llamado telefónico, involucra sacrificio. Y también esta iglesia se caracterizaba por su esperanza. Su esperanza no en los hombres, no en Pablo, sino en Jesucristo su Señor. Y de alguna manera este trío de virtudes me lleva a mí a pensar un poco en nosotros, en nuestro círculo virtuoso, en las cosas que nosotros hemos formulado como identidad de nuestra iglesia. Tú y yo sabemos de que nuestra iglesia se caracteriza también por tres grandes virtudes: el conectarnos con Dios, el crecer y el contagiar. Sin embargo, hoy nosotros no sabemos del todo cómo es que ustedes están viviendo a través de estos tres enfoques. No sé si conexión realmente es un momento significativo para ti. Si estás conectándote con Dios, si estás escuchando la palabra, estás alabando a Dios. Por otra parte, no sé si estás participando del Crece, si estás estudiando más las Escrituras, relacionándote con los demás, con la hermandad, etc. Y por otra parte, no sé si estás contagiando a otros, si estás hablando de Jesús, etc. Esas tres cosas a nosotros nos definen como iglesia. Estas tres virtudes definían a la iglesia de Tesalónica: fe, amor, esperanza. Yo espero que tú entiendas también que es muy importante conectarse, crecer y contagiar. Porque no podemos, a pesar de la pandemia, la situación difícil, olvidar cuál es la naturaleza de nuestro trabajo. Nosotros deseamos conectarnos con Dios, deseamos crecer, deseamos contagiar. Y hoy más que nunca, nuestra ciudad necesita de una iglesia presente, de una iglesia que se preocupa, de una iglesia que contagia, de una iglesia que aprovecha la oportunidad para predicar el Evangelio. Pablo se recuerda de esta iglesia por estas tres virtudes. Nuestra sociedad nos recordará a nosotros por lo que estamos haciendo. Ellos verán en nosotros virtudes como estas, entre muchas otras más. Creo que es algo que también debería nosotros llevarnos a meditar. Pero también, en tercer lugar, quiero que tú observes el testimonio de la iglesia en relación a su elección. Versículos 4 al 10. Mira lo que dice Pablo aquí en estos textos. Él dice: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabra, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción, como bien saben. Estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Entonces, observa, Pablo no solamente elogia estas virtudes, sino que Pablo, a la luz de este texto, nos muestra de que esta es una iglesia verdadera, una iglesia elegida. Y las razones de esto es que, según Pablo, esta iglesia daba señales de dicha elección. William Hendrickson dice que aquí hay como una clase de círculo, donde este círculo comienza aquí en el versículo 5, donde Pablo y sus compañeros presentan el Evangelio a través del poder del Espíritu Santo, lo cual convierte o cambia las vidas de estos espectadores en
imitadores del Evangelio, imitadores del Señor y de Pablo, según el versículo 6. Que luego de ser imitadores, ellos pasan a una segunda etapa, digámoslo así, que se manifiesta en el versículo 7, siendo ejemplo para otras iglesias, las iglesias de Acaya y las iglesias de Macedonia y de todo lugar, donde además de ser ejemplos, ellos también son una iglesia entusiasta que predica el Evangelio a otros, donde según los versículos 8 y 9, las grandes características de la fe que ellos predican es una fe que se caracteriza por su hospitalidad, que se caracteriza por su conversión de los ídolos al Dios verdadero, que se caracteriza por su servicio, que se caracteriza también por su expectativa con respecto al retorno de Cristo. Por eso también, además de ser evangelistas, ellos también son creyentes que continuamente están expectantes con respecto al retorno de Cristo. Entonces, este es el testimonio de una iglesia verdadera. Y creo yo también que es importante reflexionar un poco aquí. Nosotros ya llevamos varios años como iglesia y Pablo comenta de que un proceso natural de la iglesia verdadera consiste no solamente en recepcionar el Evangelio, sino en ser imitadores del Señor y del mensaje del Evangelio, siendo posteriormente ejemplos, modelos que muestran a otros cómo es que se debe vivir el Evangelio, al punto de contagiar con la palabra y llevar a muchos a la fe de Cristo, pero siempre expectantes, esperando al Señor, confiando en el Señor. Por tanto, no sé cuánto tiempo llevas tú dentro de la iglesia. Tal vez tú has iniciado con la iglesia, quizás llegaste no hace mucho tiempo. Tal vez tú profesas ser un creyente. Dime tú, ¿eres tú un imitador del Evangelio? ¿Un imitador del Señor? ¿Te has convertido en un ejemplo para otros? Las personas ven en ti cómo el Evangelio se modela, se muestra, se ve. ¿Has traído personas a Cristo? ¿Has sido capaz de poder transmitir, contagiar a otros con la fe del Evangelio? ¿Estás expectante? ¿Estás esperando que Cristo venga? La iglesia de Tesalónica era así. Roguemos al Señor que nosotros, la iglesia de Temuco, seamos también de esta forma. Así que eso es lo que podemos ver en primer lugar. El qué del pasaje, donde hemos visto su contexto y hemos observado también algunas verdades interesantes dentro del pasaje. Ahora, permíteme poder pasar a mi segundo eje, que en este caso es el cómo del pasaje, donde buscaré a través de este texto poder ayudar a los receptores originales, mostrar cómo el Evangelio ayudó a los receptores originales y cómo este texto también puede ser muy útil para nosotros. Y en primer lugar, quiero yo que tú pienses en cómo este pasaje puede ayudar a los que sufren. Aquellos que hoy día tal vez están pasando por necesidad, han perdido su trabajo, tienen a un hijo enfermo o está enfermo la persona que en este momento me está escuchando. ¿Cómo es que Pablo anima a aquellos que están sufriendo? Yo veo por lo menos dos cosas aquí que pueden ayudar a los que sufren. En primer lugar, el versículo 1 creo que es un texto que puede ayudarnos mucho a los que están pasando por momentos de dificultad, que piensan que están en un callejón sin salida, que son presa del dolor, del sufrimiento, que no hay esperanza. El versículo 1 de este capítulo nos dice de que todos los que están en la iglesia de Cristo están en medio de Dios, nuestro Padre, y nuestro Señor Jesucristo. Es decir, independiente de cuáles sean nuestras circunstancias, tú y yo estamos en Dios,
estamos en medio de nuestro Padre, estamos en medio de Jesucristo, porque Él lo ha prometido. Él nos ha prometido estar con nosotros para siempre. Sin embargo, a veces cuando nosotros comenzamos a mirar la tormenta, cuando comenzamos a ver cómo el viento sopla, nos olvidamos de quién va con nosotros en el barco. Así como le pasó a los discípulos. Pensamos de que nuestro Señor está dormido y que no está preocupado de nosotros. Pablo dice que eso es un error. Él está junto a nosotros. Nosotros estamos en medio de Él. Por tanto, no hay mejor lugar, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de los momentos que podamos estar pasando, no hay mejor lugar aquel en el cual tú hoy te encuentras si eres un hijo de Dios. Pero también hay una segunda cosa interesante dentro del texto, y es que en muchas ocasiones cuando estamos pasando por sufrimiento, no encontramos ninguna razón para poder alegrarnos. Comúnmente somos pesimistas, estamos con una cara larga, no vemos la luz. Sin embargo, Pablo aquí nuevamente en el verso 6 nos enseña de que a pesar del sufrimiento, a pesar de la persecución, a pesar de la adversidad, primero que todo, la iglesia de Tesalónica recibió el mensaje del Evangelio con alegría, gracias a la obra del Espíritu Santo en ellos. Y esa obra del Espíritu Santo, ese mover del Espíritu en ellos, es algo que también puede suceder hoy día contigo. A pesar de las dificultades y del sufrimiento, tú puedes tener una actitud optimista, puedes tú ser positivo, puedes tú disfrutar de la alegría, por la sencilla razón de que el Espíritu de Dios está en ti, su fruto está en ti. Y esta manera de poder reaccionar y hacerle frente al sufrimiento no es hipocresía, es una realidad de todo creyente que disfruta de la presencia del Espíritu Santo. Por tanto, si estás sufriendo, déjame decirte que el caso no está perdido. Tú estás en las manos de Dios y Dios está dentro de ti, produciendo en ti la obra que Él desea hacer. Así que si te falta alegría, pídele a Dios. Si te faltan fuerzas, pídele a Dios. Él está contigo. En segundo lugar, cómo este texto ayuda a aquellos que están descaminados, aquellos que han perdido el rumbo. Es importante nuevamente recordar que Pablo escribe a personas que por alguna razón han comenzado a convivir con el pecado, con la inmoralidad, han comenzado a despreciar la santidad, han tomado una actitud rebelde frente a la autoridad, etc. Y Pablo les escribe para poder orientarles, para poder corregirles y para también llevarlos a ellos a examinar su vida. Muchos que asisten a las iglesias en una primera instancia participan como turistas, quienes van a la iglesia como quien visita un museo. Sacan fotos, se sientan en los bancos, a veces llegan y se visten como un creyente, tratan de imitar el comportamiento de un creyente, pero en muchas ocasiones eso simplemente es imitación, no es conversión. Y Pablo, a través de esta carta, lleva a la iglesia a evaluarse, como ya te he comentado. Porque según Pablo, los que son hijos de Dios, los que son elegidos por Dios, muestran evidencia de su elección. Y yo quiero resaltar un poco ese punto. Yo no sé cómo está hoy día tu vida espiritual. No sé si estás orando, si estás leyendo la Biblia, si estás amando a Dios. Tal vez estás pasando por un valle tenebroso, como nos muestra el Salmo 23. Tal vez estás acongojado, te sientes lejos de Dios. Yo quiero que tú te preguntes, ¿quién eres? ¿Eres tú un visitante de la iglesia o eres un residente? Si tú eres un visitante, entonces tienes un tremendo problema, porque Dios no desea visitantes, Dios desea personas que
habiten, residan, moren en medio de la iglesia y se comporten como creyentes. Pero si por otra parte tú crees que eres un residente, pero sientes de que las cosas, tu vida, la forma en que estás viviendo no se asemeja a la vida de un creyente, entonces yo quiero invitarte a evaluarte. Estos versículos del 3 al 10 del capítulo 1 a la carta a los tesalonicenses, creo que es una buena manera de poder evaluar nuestra vida, de evaluar si nuestra fe se caracteriza por obras, si nuestro amor es un amor real, no solamente de palabras, si nuestra esperanza está en Cristo, si hemos recibido realmente el mensaje del Evangelio con poder, si nos hemos convertido en imitadores del Señor al punto de ser ejemplos para otros, evangelizando, contagiando y teniendo hoy día una actitud expectante por el retorno de Cristo. Si esas características, si esas evidencias no están presentes en tu vida, entonces creo que es importante tomar medidas y evaluar. Tal vez has comenzado a errar el camino y necesitas volver, necesitas conocer de Jesús, necesitas encontrarte verdaderamente con Él. Así que creo yo que en ese sentido este texto puede ayudarnos con respecto a esta segunda clase de personas. Ahora, en tercer lugar, si tú perteneces o tienes algún amigo que pertenece al grupo de los desconsolados, yo quiero que tú nuevamente puedas mirar este texto. Hoy, más que nunca, a causa de la muerte, de la enfermedad, del sufrimiento, muchos han perdido seres queridos. El COVID-19 se ha llevado a un sinnúmero de personas que ha dejado familias rotas, padres sin hijos, hijos sin padre, etc. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo es que podemos enfrentar esto? Obviamente que sin la fe en Jesucristo eso es imposible. Y Pablo en este texto nos enseña de que la única manera de que nosotros podamos enfrentar la pérdida es comprendiendo quién es nuestro Señor y Salvador. Y Él lo manifiesta muy claramente allí en el versículo 10, hablando de Él como el Hijo quien resucitó, donde a través de esta hermosa doctrina de la resurrección, todos los que han perdido seres queridos en Cristo tienen la esperanza de que resucitarán con Cristo, porque Cristo es la solución para la muerte. Cristo es aquel que ha vencido la muerte y nosotros hoy no le tememos a la muerte. Por eso allí es donde nos aferramos. Esa es nuestra esperanza. Aquellos que hoy están tristes, Pablo más adelante va a decir que el pensar en la segunda venida de Cristo, en su retorno, debería animarnos y alentarnos, porque el que viene es el resucitado, aquel que ha vencido a la muerte. Y si Él ha vencido a la muerte, tú puedes vencer la muerte, y tus seres queridos que hoy tal vez no están contigo, vencerán la muerte a través de la fe en Jesucristo. Pero también, y por último, es importante abordar nuestro último personaje, que son aquellos que tal vez tienen dudas, que están confundidos. Y obviamente cuando nosotros hablamos de estas doctrinas escatológicas, la segunda venida de Cristo, siempre nosotros nos encontraremos con dudas y sobre todo con temores en relación a un concepto que el texto nos habla en la última parte del capítulo 1, es decir, el castigo venidero. Muchas personas hoy día tienen temor al retorno de Cristo, porque no saben en qué condiciones están, no saben cuál es su seguridad, no comprenden cómo es que ellos pueden enfrentar este castigo, este momento de ira, y tienen miedo, tienen pesadillas
con respecto a algo que debería consolarles, que debería animarles. Y debido a eso, quizás muchas personas piensan de que la forma para poder lidiar con sus temores en relación al castigo venidero, en relación al juicio de Dios, muchos creen de que una forma de poder encontrar solución y encontrar salvación es siendo parte de algo en lugar de ser alguien. Muchas personas creen de que la manera de poder salvarse es a través de alguna clase de curso de catecúmenos, donde ellos puedan registrar su nombre en alguna clase de libro y puedan ellos tener alguna clase de registro. Sin embargo, eso está muy equivocado. Y me gustaría a mí enfatizarlo mucho, porque probablemente, como yo hoy día he hablado tanto de esta iglesia de los tesalonicenses como una iglesia virtuosa, una iglesia que tiene testimonio, una iglesia maravillosa que quizás cualquier pastor le encantaría tener, muchos piensan de que debido a las cualidades de esta iglesia, ellos tienen la salvación asegurada. Sin embargo, eso está muy lejos del error, porque la clave, y este es mi tercer punto, el quién del pasaje, el personaje más importante dentro del texto, no es la iglesia a los tesalonicenses, sino el Señor de la iglesia. Y el Señor de la iglesia es Cristo mismo, donde tú puedes observar tres grandes cosas en este pasaje. En primer lugar, para poder tú ser parte de los hijos de Dios, para que tú puedas ser salvo de la ira venidera, lo que tú necesitas, más que un registro, tú necesitas, en primer lugar, según el versículo 6 de este texto, escuchar el Evangelio, ser afectado, impactado por el Evangelio, donde este impacto, esta conversión se lleva a cabo solamente a través de la obra del Espíritu Santo. No hay otro camino para que tú puedas ser salvo. Tú tienes que recibir el Evangelio y Dios tiene que hacer una obra potente en tu vida. ¿Para qué? Para luego poder habitar en medio de Dios, teniendo comunión con el Padre y con su Hijo, según el versículo 1, donde la iglesia de los tesalonicenses se caracterizaban por eso. Ellos habían recibido el Evangelio y ellos ahora moraban, habitaban, tenían comunión con el Padre y con su Hijo. Pero también ellos tenían una expectativa, y es el retorno de Cristo, donde la solución a todos sus temores no estaba en alguna persona aquí en la tierra, sino que su esperanza, según el versículo 10, venía del cielo. Y esa persona es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, el que ha resucitado, según el versículo 10, y que nos libra del castigo venidero. Por tanto, si hoy día tú te preguntas, ok, estamos hablando de la segunda venida de Jesús, el Señor viene y el día del juicio se acerca, ¿cómo es que yo soy capaz de poder enfrentar tal acontecimiento? La respuesta no es siendo parte del registro de una iglesia. No es a través de una mera formalidad. No es a través de alguna clase de membresía. No estoy diciendo yo con esto de que no es importante el ser parte de una iglesia verdadera. Es muy importante bautizarse, es muy importante servir al Señor en una comunidad. Sin embargo, el ser parte de algo de manera incorrecta, sin evangelio, no salva a nadie.
lo que tú y yo más necesitamos es el Evangelio, que impacte nuestro corazón, donde el Espíritu Santo se manifieste con poder en nuestras vidas y que nos lleve a tener comunión con el Padre y con el Hijo y ponga nuestra esperanza en solo una persona, Jesucristo, aquel que viene del cielo y que nos libera, según el texto, del castigo venidero. En conclusión, yo he intentado mostrarte, como te he dicho, 3 ejes en este capítulo. Por una parte, te he hablado acerca del qué del pasaje, hablándote de quién es su autor, quién es su receptor y la salutación. En segundo lugar, también te ayudé a que observaras algunas características de esta iglesia, haciéndote mención de la oración que Pablo tiene por la iglesia de Tesalónica. Te hablé acerca de las virtudes de esta iglesia y de su testimonio de elección. Luego te mostré de cómo el texto puede ayudar a los que están sufriendo, a los que están descaminados, a los que están desconsolados, a aquellos que están confundidos. Y también te hablé de que Jesús es la única persona que puede ayudarnos, que puede librarnos del castigo venidero, que más que ser parte de algo y tratar de pagar quizás la membresía de algún establecimiento o de alguna organización, lo que tú necesitas es recibir el Evangelio, recibir este mensaje poderoso del Evangelio y de esa forma tener comunión con el Padre, con el Hijo y con su iglesia. Ahora, termino con estas palabras finales. ¿Eres tú parte de la iglesia de Dios? ¿Eres tú un elegido? Lo que nosotros hoy día hemos visto con relación a la iglesia de los tesalonicenses es lo que debe suceder con cada creyente. Cada creyente debe ser un elegido, alguien que ha nacido de nuevo. Todo creyente tiene que ser un imitador. Todo creyente tiene que ser un ejemplo. Todo creyente tiene que ser un entusiasta que contagia, que habla del Evangelio. Y todo creyente tiene que ser también alguien que espera con expectativas, digámoslo así, el retorno de Cristo. Yo no sé si estas características te reflejan. No sé si es estas cualidades, tus cualidades. Yo quiero que tú te examines y que entiendas de que hoy nosotros estamos anhelando el retorno de Cristo. Lo anhelamos más que nunca, con los pies en la tierra, con los ojos en el cielo. Y lo que más deseamos ver en nuestro tiempo no es tanto señales, sino a nuestro Salvador, el único que puede librarnos del castigo venidero. Yo espero que este momento de reflexión haya sido de bendición para ti y que Dios te bendiga y siga bendiciéndote a través de esta serie de sermones basadas en las cartas a los tesalonicenses. Que el Señor te bendiga. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En
llegaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Es mi todo. Hemos compartido juntos este hermoso sermón y quiero yo recordarles que queda grabado en nuestro canal de YouTube Cristo el Salvador. Así que usted puede volver a escucharlo las veces que sea necesario y de esta manera podemos mantenernos meditando en la palabra del Señor durante la semana. Quisiera también poder dejarles algunas indicaciones importantes para nuestro día a día. Lo primero es que nos mantengamos en oración. Nos mantengamos en tiempos de devocionales en la familia durante la semana. Podamos nosotros reunirnos con nuestros hijos y leer la Biblia y poder tener tiempos para orar al Señor. Quiero también invitarles a cada uno de ustedes, si son miembros de la iglesia o si son amigos nuestros que están viendo este video, a que puedan conectarse a los Crece a través de las plataformas que se están realizando, por Zoom, por audio, por WhatsApp, etc. Participe de los Creces. Es muy importante. Recuerde que la iglesia no se está reuniendo de forma física, pero seguimos reuniéndonos a través de los medios de redes sociales que tenemos disponibles hoy día. No hemos perdido nuestra comunión, no hemos perdido nuestra vida en comunidad. Súmese a uno de los Creces. Si tiene dudas, qué días son, en qué horario, consúltelo con los diáconos, con los presbíteros o con los encargados de los grupos Crece. Todos los días lunes hay oración vía la plataforma Zoom. También usted es invitado para que pueda sumarse.
La iglesia va a compartir el link a través del WhatsApp, como lo ha hecho habitualmente las semanas anteriores. Le pedimos también que pueda tener contacto con otros hermanos. Pueda llamarlos, escribirle un mensaje, saber cómo están. No solo con aquellos que habitualmente conversa, sino que con aquellos que quizás hace mucho tiempo no hablamos. Podamos nosotros comprometernos a estar en contacto y en comunión con nuestra iglesia. Las ofrendas y diezmos, usted también puede hacerlas llegar a través de la cuenta corriente de la congregación. También, si tiene dudas cuál es, pueda consultarlo directamente con los diáconos o con los presbíteros. Preocupémonos de la vida espiritual de nuestros hijos. Preocupémonos a través de la ayuda que nos brinda la iglesia con las lecciones de la escuela dominical o de Conexión Kids. Podamos nosotros estar preocupados y pendientes de que nuestros hijos participen de las clases que los profesores designados hacen semana tras semana y se preocupan también por ellos. Y frente a cualquier problema o necesidad que pueda estar enfrentando, ya sea por la situación de pandemia o por las cosas adicionales que esto ha traído, como falta de trabajo, etc., usted también pueda contactarse directamente con el cuerpo de diáconos o presbíteros, porque ellos sin duda alguna van a estar muy preocupados para poder ayudar a cada hermano que pueda estar pasando una necesidad. Así que damos gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido de conexión y vamos a orar. Luego de orar, concluye nuestra conexión, pero no termine su video porque hay un saludo para usted de parte de algunos de un matrimonio hermano de la iglesia. Señor, muchas gracias por este tiempo que hemos tenido de conexión. Te damos gracias porque hemos conocido quién eres tú, hemos reconocido quiénes somos nosotros delante de ti. Gracias, Señor, porque hemos compartido como niños juntos tu palabra. Gracias porque hemos sido edificados y alimentados por tu verdad escrito, Señor, en los libros de las Escrituras. Señor, permítenos cada día poder vivir tu evangelio, poder vivir de acuerdo a lo que ahora somos en ti, Señor, y que nosotros podamos de esta manera honrarte y glorificarte en nuestro diario vivir. Te rogamos que tú nos des, Señor, el valor y la fuerza para compartir en estos tiempos tu evangelio con más convicción que nunca, con más valor que nunca, con más anhelo por tu regreso que nunca, Señor. Que podamos permanecer con los pies puestos en la tierra, pero sin dejar de poner nuestros ojos en el cielo, anhelando tu venida, Señor Jesús. Anhelando tu venida y caminando, Señor, anunciando tu venida día a día. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los saludamos en el amor del Señor, esperando que estén todos bien y que tengan una semana bendecida por parte de la familia Paredes Proste, con la nueva integrante que es la Trini. Agradecemos sus oraciones. La Trini está bien, salió todo bien en el parto y en su hospitalización. Así que aquí está. Eso pues, esperando verlos pronto. Así que eso pues, a estar firmes en el Señor, y aquí la Trini les manda hartos cariños y saludos, ¿ya? Y es una bebé sana, fuerte y damos gracias a Dios por eso. Chao hermanos, nos vemos.